Una manada es una comunidad de cazadores. Emplean su número y estrategias para cazar. Pero el éxito depende de que cada individuo aprenda las costumbres de la manada. Cómo cazar en equipo. Cómo seguir las normas. Cómo lidiar con el polvorín de las relaciones sociales y aprender a sobrevivir en la manada. En la manada. A la caza. Esta cachorra de leona ha nacido sin habilidades de caza. Debe aprender todas las estrategias para convertirse en un miembro totalmente capacitado de la manada. Una gran manada de leones en la sabana de África Oriental. Las estadísticas están en contra de que estas cachorras superen su primera estación seca. Y que las hienas contribuyan a esa estadística. Otra manada poderosa de la sabana, de los mayores rivales de los leones. Compiten con los leones por sus presas y asesinan a los cachorros si pueden. Pero a menudo, las primeras en comer son las leonas. Los leones y las hienas viven en esta llanura árida porque el territorio es la clave de la supervivencia. Su supervivencia depende de uno de los mayores eventos anuales de la Tierra. Los vientos alisios comienzan a soplar en la llanura. Los animales perciben el cambio. Las manadas de la gran migración están de camino. Siguen el ciclo anual de lluvias hacia donde los pastos y el agua son más frescos. Es la estación de las lluvias cortas. Durante semanas, los breves aguaceros ablandan las llanuras secas y las transforman en una alfombra con alimento abundante. Llegan cerca de 2 millones de ñus, gacelas y cebras. Estas manadas no son las únicas que migran por las lluvias. Rápidamente las siguen múltiples nacimientos. Casi todas las crías nacen en un período de unas semanas. Esto es lo que espera la manada de leonas. Solo tienen que esperar un poco más, hasta que caiga el sol. Cuando el sol se pone en el Serengeti, su luz invernal
ilumina las montañas rocosas norteamericanas. Y su manada de cazadores más famosa. Los lobos son versátiles, cazadores, oportunistas, carroñeros. Unas mandíbulas fuertes que pueden destrozar huesos y un sistema digestivo al mismo nivel que les permite aprovechar al máximo cada presa. Los lobos están persiguiendo a una manada de guapitíes, pero no paran de avanzar. Están a kilómetros de distancia y tienen que alcanzarlos. Estos animales cuentan con una energía increíble. Los cazadores más rápidos adelantan al resto de la manada. Corren durante kilómetros sobre nieve profunda y queman miles de calorías. Su increíble sentido del olfato busca el aroma de los guapitíes en la brisa. Lo detectan a una distancia de aproximadamente 2,5 kilómetros. Se acercan con el viento en contra, fuera de la vista de sus presas. Se aproximan. Una pequeña manada de machos grandes y fuertes. No es el objetivo ideal. Pero eso no basta para desanimar a los lobos más jóvenes. Separan a uno de los guapitíes más pequeños. El agua ralentizará a los lobos, que son de menor altura, y así el guapití tendrá más posibilidades de alcanzarlos con su cornamenta. La supervivencia es una cuestión económica. Los lobos ya han gastado una cantidad increíble de energía. Quieren la carne del guapití para compensar lo que han perdido. Pero el plan es muy peligroso. Vuelven a comenzar. Las hembras y las crías están a solo unos kilómetros. Las noches sin luna son buenas para los leones. Los herbívoros tienen dificultades para ver cómo se acercan los depredadores. Las leonas jóvenes se unen a su madre mientras se acerca a la manada. Así aprenden los secretos de la caza. Pero esta noche solo llegarán hasta aquí. Su madre y otras dos hembras muy cercanas a ella se encaminan hacia la oscuridad. Tienen una visión nocturna excelente, pero está tan oscuro que tienen que confiar en sus otros sentidos.
El aroma de la brisa les informa de lo que hay alrededor. El sonido de la hierba que arrancan sus presas ayuda a localizarlas. Estas 3 asesinas han unido sus habilidades. Cada una conoce su función. 2 conductoras y 1 receptora. La receptora se pone en posición y espera. Las 2 conductoras rodean a la manada. Esta es la clave del éxito de la manada. Trabajo en equipo. Los rumiantes están atentos ante el menor sonido. Ahora, la manada está atrapada en medio de un triángulo de leonas. Las leonas están listas para atacar. Las conductoras se mueven al unísono. Abandonan su escondite y la manada entra en pánico. Corren directos hacia la receptora. Puede oír cómo se acercan sus presas. Y cuando los ñus emergen de la oscuridad, la leona se lanza. Una cacería típica. Asesinas expertas cooperando. Este es el nivel de sofisticación que la cría debe alcanzar en unos 2 años. Las leonas son las responsables de proveer a la manada de la mayor parte de comida. El sonido de la cacería atrae a los otros miembros de la manada. Y también a otros invitados menos deseados. Las hienas son las archienemigas de los leones. Si pueden, les robarán sus presas. Una única leona sacrifica su comida para mantener a raya a las hienas mientras sus compañeras comen. Esta vez, las hienas no son más numerosas. No merece la pena arriesgarse a sufrir heridas con tantas presas alrededor. Tendrán que cazar por sí mismas si quieren comer esta noche. En el desierto del Kalahari acaba de salir el sol. Ahora se despierta otra manada. Los suricatas comienzan el día tomando el sol. Mientras las crías de esta estación se calientan, las travesuras también aumentan. Aunque los más pequeños no pueden cazar solos, tienen que asistir a las expediciones familiares. Las criaturas más inteligentes siempre son las que viven juntas en grupos de relación muy estrecha. Y, como sucede con los leones, cada día reciben nuevas lecciones.
La clase de esta mañana: caza de escorpiones. Tienen que aprender a desarmarles la cola. Un profesor la supervisa. Es un gran sacrificio de su propio tiempo de caza. Pero en cuanto la cría ha aprendido, puede volver a emplear esta lección sin riesgo una y otra vez. Esta habilidad para aprender es un gran indicador de inteligencia. No todos los animales que viven en grupos tienen las mismas capacidades. Los ñus confían más en sus instintos. Su prioridad es la movilidad. Tienen que mantenerse con la manada y huir de los depredadores. Los recién nacidos se ponen en pie en cuestión de minutos. Aprenderán poco de sus padres. Los depredadores, por otro lado, tienen mucho más que aprender. Las crías de leona se enfrentan a muchas menos amenazas. Gracias a la increíble protección de la manada, pueden tardar hasta 2 años en convertirse en cazadoras competentes. Hasta entonces, solo tienen que aprender. Pero antes de convertirse en adultas, sus lecciones se volverán brutales hasta el extremo. Las leonas han capturado a una presa con vida. La madre llama a la pequeña leona y a su hermano. Tienen que aprender una ciencia mortal. La hembra joven se interesa de inmediato, pero su madre la aparta. Anima a su hermano a investigar. Pero parece que se toma el aprendizaje con calma. Quizá por eso la madre lo anima. Es el turno de la hembra. Una buena estudiante. Más de 1 año después, la cachorra se ha convertido en una adolescente rebelde. Ella y sus hermanos necesitan una cantidad enorme de comida, pero aún dependen totalmente de los adultos para obtenerla. La migración de este año está disminuyendo. Pronto el macho dominante echará a sus hijos de la zona. La joven leona tiene que aprender, mientras siga habiendo muchas presas. Sin duda, está entregada. Pero está a plena luz del día y la hierba es corta. Tiene pocas posibilidades. Con un poco de suerte, ha aprendido la lección clave de su madre: paciencia. Como no tiene la misma energía que los lobos, sus presas corren más que ella. Ahora,
Toda la manada de cebras se va a una distancia segura. Los adultos aún tendrán que desplazarse mucho esta noche antes de poder cazar. Es precio de la educación. Y la manada está pagando cara la presencia de los adolescentes. La sociedad de los leones es sofisticada y depende de una inteligencia avanzada. Pero en otras especies podemos observar estructuras sociales más sencillas. Una colonia de murciélagos comparte un hogar muy reducido. Se acicalan unos a otros. Es el pegamento que une a esta sociedad. Pero es una sociedad de vampiros. Los dientes, como bisturíes, cortan la piel, ya entumecida por un fuerte anestésico que contiene la saliva del murciélago. La víctima no siente nada. El estómago del murciélago se amolda para acomodar una ayuda gigantesca. Pero este es un oficio de alto riesgo. Si no logran alimentarse, los vampiros mueren de hambre con rapidez. 2 noches hambrientas seguidas y su vida está en peligro. Es hora de pensar con rapidez. Su única esperanza es encontrar a otro murciélago que esté dispuesto a compartir la sangre que le sobra. El vampiro hambriento suplica para que le den comida. Pero no lo logra. Necesita encontrar un amigo, un compañero de acicalamiento. Y al final encuentra uno. Introduce su lengua en la boca de su amigo. El murciélago hambriento puede beber sangre regurgitada de otro murciélago que le debe un favor. Donante y receptor recordarán este acto que le ha salvado la vida. Tener la habilidad de llevar la cuenta los ayuda bastante en los buenos y malos momentos de su existencia, siempre y cuando los murciélagos cumplan con sus compromisos. La leona de 2 años ha salido de caza con sus hermanos. Es una noche oscura. Eso es bueno para la manada. Los machos de la manada no suelen cazar, y sus hermanos miran desde fuera del campo de acción. Las hermanas tienen que trabajar como un equipo, pero están muy nerviosas. Las leonas ruidosas desvelan su presencia antes de estar lo bastante cerca
como para llegar a ver a su objetivo. Esto se parece más a cómo lo hacía su madre. Pero ella tenía paciencia. La leona carece de conocimiento, pero el mero deseo que deriva del instinto hace que continúe intentándolo. Con un estilo más similar al de un lobo que al de una leona, se dirige hacia una cría diminuta. Por fin, puede quedarse esta presa solo para ella. Ha aprobado su primer examen como adulta. Pero no durará mucho. Sus hermanos tienen que aprobar su propio examen. Tienen que convertirse en ladrones y abusones expertos. Si algún día quieren dominar su propia manada. Cuanto más inteligente es un animal, más compleja se vuelve la batalla por la dominancia. Para los macacos de Sri Lanka, que son muy inteligentes, conseguir y mantener el poder depende de mucho más que de la mera fuerza física. Alrededor de una higuera llena de frutos, las alianzas dominan la vida diaria. Y el aliado más poderoso es el macho dominante. Pero necesita a sus aliados tanto como ellos a él. Para el macho dominante, el poder significa que puede elegir primero a cualquier hembra que esté en celo. Pero esta hembra mayor tiene otras ideas. Le está poniendo ojitos a un joven Romeo. Pero como aún no es el jefe, el juego resulta peligroso. El macho dominante no es consciente de que le están poniendo los cuernos. La pasión prohibida halla unos momentos de gracia. Pero no se trata solo de sexo casual. Es un drama político de grandes proporciones. Un grave desafío hacia el jefe. Y tiene bastante audiencia. Llama la atención. El jefe somete al joven a un duro castigo. Por su error social, Romeo se ve obligado a exiliarse. Pero quizás el jefe también haya cometido un error al expulsar a su rival. Se acerca una amenaza mayor y necesitará toda la ayuda que pueda obtener.
Un grupo más grande de macacos quiere conseguir la valiosa higuera. El macho alfa y su grupo tienen que defenderla. Sus lugartenientes organizan la defensa. Comienza la batalla. Parece que el jefe está en el puesto de mando muy alejado del frente. Es un ataque a gran escala, pero parece que los contrincantes están muy igualados. Están empatados. Un macho fuerte más, como Romeo, podría inclinar la balanza a favor del jefe. Los invasores son demasiado poderosos y expulsan al grupo de la higuera. Puede que los ganadores estén ensangrentados, pero se han ganado su premio. Los perdedores deben pagar un alto precio. Sin la higuera, el futuro parece complicado. El jefe lo ha perdido todo. Puede que el error social de romper su alianza con Romeo le haya costado el poder. Más de 20 hienas llegan al límite de su territorio. Casi nunca cazan en grupos así de grandes. Hasta ellas comienza a llegar el olor ajeno de un clan vecino. Las pone nerviosas y cubren cualquier rastro que encuentran en la hierba. Esta manada de ñus está a punto de abandonar el territorio del clan. Ahora, las hienas se enfrentan a un problema. Si los persiguen, harán que los ñus abandonen su territorio. Se meten entre la manada y la frontera y se acercan. Ahora muestran la coordinación que pueden llegar a alcanzar. Los agrupan como si fuesen perros pastores. La única ruta de escape de los ñus es hacia el territorio del clan. La manada actúa como si fuese un único individuo. Ha llegado la hora de cazar. El clan necesitará un macho grande para alimentarse, pero es difícil abatir 250 kilos de puro músculo. Necesitan a un macho que no esté al 100%. Así que hacen correr a los ñus. Buscan cualquier señal de debilidad, el menor error. En medio del caos comienza una persecución a toda velocidad. Han encontrado un objetivo. El macho ya está agotado. Intenta salir corriendo hacia la libertad, pero le falta el aliento. Y se ve obligado a darse la vuelta y a enfrentarse a sus persecutores. Aparecen más miembros del clan.
Los cuernos del macho tienen las puntas desgastadas. Es viejo. Un poco más lento que los otros. Continúan hostigándolo. Un ñu cansado supone una amenaza menor. La manada se abalanza para callarlo para siempre. En solo unos minutos, cada una de las hienas se come 9 kilos de carne. Los grandes y fuertes mordiscos pulverizan huesos e incluso dientes. Pronto, el único resto que quedará del ñu será una mancha en la llanura, que ilustre el poder de la cooperación. La leona adolescente y su grupo rebelde están a punto de lograr un nivel de cooperación similar. Los adultos saben que no hay muchas oportunidades de cazar con tanta luz de la luna. Así que los adolescentes van solos, en busca de problemas. Y sin duda, un montón de músculos, dientes, garras, hormonas e instinto depredador pueden encontrarlos. Un hipopótamo macho adulto es el mayor problema que se pueden encontrar. La joven leona muestra mucha valentía. ¿O estupidez? El hipopótamo podría matarla sin mucho problema de una sola dentellada. Parece que los leones jóvenes aprenden la cultura de caza de su manada. Pero, sin duda, esto no formaba parte de sus lecciones. Hay muchas otras presas con las que el riesgo está mucho mejor equilibrado frente a la recompensa. Pero en otros entornos, con menos presas, los leones abaten presas más grandes. Incluso cazan elefantes. Estas culturas se desarrollan y se han transmitido de generación en generación. Y quizás el primer león que abatió a un elefante fue un adolescente, que era demasiado obstinada para escuchar las lecciones de su madre. Las islas de Carolina del Sur. La densidad de pájaros en la costa ofrece una pista sobre la gran cantidad de comida que hay bajo la superficie. Un sistema fértil de estuarios y salinas que alimentan la cadena trófica y atraen a peces hacia las aguas menos profundas. Y, con los peces, llegan sus depredadores. Los delfines nariz de botella son unos temibles cazadores en grupo. Usan su gran inteligencia y la cooperación para convertirse en los asesinos más eficientes que pueden llegar a ser. Este es el grupo de la isla de Seabrook. Han desarrollado un método de caza muy enrevesado. Los pájaros locales se reúnen en grandes grupos. Los delfines se dirigen hacia la playa. Cogen velocidad.
Pero su objetivo no son los pájaros. Son los bancos de lisas que hay en el canal. Cuando el grupo de delfines está listo, va a toda velocidad hacia la costa. Es un comportamiento totalmente extraordinario. Las generaciones más jóvenes aprenden esta cultura de depredación. Y no solo los delfines han aprendido. Los pelícanos no les quitan ojo de encima a los delfines. Se dirigen hacia donde creen que van los delfines y consiguen comida fácil. Para los delfines, el peligro que supondría quedarse encallados se ve totalmente superado por los beneficios de la caza. Las hienas han elegido a otro ñu. Y el resto de la manada llega a la posición. Perciben la cacería, pero se acerca un antiguo adversario. La joven leona y su grupo han hallado la oportunidad perfecta. Las hienas se ven completamente superadas y no tienen más opción que batirse en retirada. El ñu está demasiado cansado para huir. Y la joven leona se hace cargo. Finalmente, tras todos los sacrificios y todas las lecciones, ha tenido la oportunidad de cazar un animal grande que pueda satisfacer a toda la manada. Remata a su víctima como ha visto hacer a su madre en muchas ocasiones anteriores. Al final, ha demostrado que tiene lo que hace falta para ser una cazadora eficaz. Un miembro útil de la manada.